Hola amigos de la S. Carmen Emilia Espina, mi nombre es William Reinel Mejía Salazar, soy médico auditor, hago parte del equipo de calidad de la S. Carmen Emilia Espina y continuando con nuestros ciclo de capacitaciones, el día de hoy traemos la historia clínica y el manejo adecuado y la calidad en el registro de la historia clínica. La normatividad que vamos a tener en cuenta para llevar a cabo esta presentación está enmarcada en la resolución 1995 de 1999 y la resolución 839 del 2017. Para tener en cuenta unas definiciones muy importantes para conocer adecuadamente esta presentación y para entenderla, tenemos que la historia clínica es un documento privado de obligatorio cumplimiento y sometido a reserva a toda institución de servicios de salud, bien sea pública o privada. Todo profesional independiente que atiende pacientes debe llevar es una historia clínica. La historia clínica es donde se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente y es un documento que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. El estado de salud del paciente se registra en los datos e informes, es decir, en la historia clínica, y lo que se hace es acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que puedan incidir en la salud del usuario. El equipo de salud son los profesionales, técnicos y auxiliares del área de la salud que realizan la atención clínico-asistencial directa del usuario, y aquí también está incluido en este equipo de salud todos los auditores tanto de las empresas administradoras de planes de beneficios como de las instituciones prestadoras de servicios de salud, quienes velan para que se preste un servicio de salud con calidad. La historia clínica para efectos archivísticos es el conjunto de archivos en el que se efectúa el registro obligatorio de salud, es decir, los registros específicos. El archivo de gestión es donde están las historias clínicas de usuarios activos e inactivos antes de 5 años de la última atención, y el archivo central es donde están las historias clínicas de usuarios que no reciben atención mayor a 5 años y menor a 15 años. Y el archivo histórico es donde se guardan las historias que por su valor deben permanecer siempre en la institución prestadora de servicios de salud, es decir, se deben guardar y custodiar siempre. Siguiendo con las características de la historia clínica, tenemos que la historia clínica tiene 5 características que son muy importantes y las cuales debemos tener en cuenta en el momento que vayamos a hacer los diferentes registros. El primero es la integralidad, el segundo es la secuencialidad, el tercero es la racionalidad científica, el cuarto es la disponibilidad y el quinto es la oportunidad. Con respecto a la integralidad, debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, teniendo en cuenta al ser humano como un ser biopsicosocial, no solamente en el área de rehabilitación y manejo de la enfermedad, sino teniendo en cuenta los nuevos modelos de atención en salud enfocados hacia la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad. Con respecto a la secuencialidad, los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Con respecto a la racionalidad científica, es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindados a un usuario. Tener en cuenta que siempre debemos basarnos en la racionalidad técnico-científica, tener en cuenta las últimas guías que estén aprobadas en las diferentes instituciones de salud. Para efectos de la S. Carmen Emilia tenemos las diferentes guías de manejo que reposan en la intranet, y en el caso en que para determinada patología no se tenga una guía de manejo, nos debemos remitir a las guías del Ministerio de Salud que estén aprobadas para esa patología. Siempre tener en cuenta los criterios que digan las guías y no a criterio personal o a criterio propio de algún médico, de alguna enfermera, sino lo que esté consignado en las diferentes guías de manejo que circulan en el país.
Con respecto a la disponibilidad, es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, teniendo en cuenta las limitaciones que impone la ley, porque es un documento privado, es un documento legal y pues teniendo en cuenta estos aspectos, no cualquiera puede acceder a la historia clínica. Y el último criterio, la última característica de la historia clínica es la oportunidad, es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación de servicios. Aquí debemos hacer un paréntesis y tener en cuenta que muchas veces en nuestros servicios de urgencias llegan usuarios con urgencia vital en la cual primeramente lo que vamos a hacer es brindar la atención. Vamos a poner el ejemplo de un paciente que llega con falla ventilatoria en la cual se debe pasar a sala de reanimación. Posteriormente se hace intubación orotraqueal y este paciente por su condición clínica debe terminar en una institución de mayor complejidad. Todo este proceso nos puede tardar 2, 3 o 4 horas. Sin embargo, no quiere decir que la atención al usuario no se le realizó porque el registro no está en el momento. En el momento, para efectos de la S. Carmen Emilia Ospina, como tenemos una historia clínica sistematizada, lo que debemos hacer es en el momento que se vaya a realizar el registro, hacer una nota aclaratoria y decir nota retrospectiva y colocar la hora de atención en la cual se empezó a brindarle todo el proceso de atención al usuario. Con respecto a la obligatoriedad del registro en la historia clínica, los profesionales técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario tienen la obligación de registrar sus observaciones, sus conceptos, sus decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas. Con respecto al diligenciamiento de la historia clínica, debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. Bueno, la S. Carmen Emilia Ospina pues en ese momento cuenta con un sistema sistematizado de historia clínica, pero puede ocurrir momentos en que debamos hacer registros manuales para los cuales debemos tener muy en cuenta estas características sin tachones. Debe ser clara, debe ser legible. Hemos encontrado en los registros y en las evaluaciones que se han hecho a las historias clínicas mucha sigla en la cual no debería de realizarse de acuerdo a la normatividad relacionada con la historia clínica. Con respecto a la apertura de la historia clínica, todas las instituciones de servicios de salud, como lo mencionábamos, pues deben, en el momento de la atención a un paciente, a un usuario, deben hacer la apertura de su historia clínica. Si es un paciente mayor de edad, esta apertura debe hacerse con un número que va a ser la cédula. Para los menores de edad mayores de 7 años se va a utilizar la tarjeta de identidad. Para los menores de edad menores de 7 años se va a utilizar el número del registro civil y para un paciente que sea extranjero vamos a utilizar la cédula de extranjería. Continuando con los componentes de la historia clínica, tenemos que la historia clínica existen 3 componentes. El primero es la identificación del usuario, los registros específicos y los anexos. Con respecto a la identificación del usuario, vamos a tener datos personales como apellidos y nombres completos, estado civil, documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono del domicilio, lugar de residencia, nombre y teléfono del acompañante, nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del usuario según sea el caso, teniendo en cuenta pacientes discapacitados, menores de edad, ancianos. Es muy importante que tengamos registro de la persona responsable y cómo podernos contactar con esa persona y datos de la aseguradora y el tipo de vinculación. Con respecto a los registros específicos, es el documento en el que se consignan los datos e informes de un tipo determinado de atención, es decir, vamos a hacer los registros específicos de enfermería, los registros médicos, los registros de fisioterapia, los registros de odontología y cada institución podrá definir los datos adicionales en la historia clínica que resulten necesarios para la adecuada atención del paciente.
Todo prestador de servicios de salud debe adoptar mediante un acto administrativo los registros específicos de conformidad con los servicios prestados en su institución de acuerdo a los servicios que tiene habilitado. El prestador de servicios puede adoptar los formatos y medios de registro que respondan a sus necesidades, como lo decía, de acuerdo a los servicios que tiene habilitado. Con respecto al tercer componente de la historia clínica, que son los anexos, son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y o administrativo de las acciones realizadas al usuario en los diferentes procesos de atención. Y estos anexos son autorizaciones para intervenciones quirúrgicas, consentimientos informados, formatos de procedimientos, autorizaciones para necropsia en el caso que se requiera, declaraciones de retiro voluntario y demás documentos que se consideren como anexos a la historia clínica. Los reportes de exámenes paraclínicos podrán ser entregados al paciente luego que el resultado sea registrado en la historia clínica. Igual lo hacemos con las diferentes ayudas diagnósticas, las diferentes imágenes diagnósticas. Una vez ya tengamos el registro en la historia clínica, le podemos hacer entrega al usuario indicándole y explicándole la importancia de que él también guarde estos documentos en su domicilio para más adelante cuando realmente se requieran para algún seguimiento o algún estudio. Con respecto a la organización y manejo del archivo de historias clínicas, la obligatoriedad del archivo, todos los prestadores de servicios de salud deben tener un archivo único de historias clínicas en las etapas de archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Con respecto a la custodia de la historia clínica, estará a cargo del prestador de servicios de salud que la generó en el curso del proceso de atención. El prestador podrá entregar copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal cuando éste lo solicite. Con respecto a quiénes son las personas que deben o pueden tener acceso a la historia clínica, en primer lugar está el usuario, en segundo lugar el equipo de salud, en tercer lugar las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley, y en cuarto lugar las demás personas determinadas por la ley. Con respecto a la retención y al tiempo de conservación de la historia clínica, esta se debe retener por un periodo mínimo de 15 años. Esto cambió con respecto a la resolución 1995 de 1999 y a la nueva resolución del 2017, la 839 del 2017. Anteriormente eran 20 años, ya en ese momento son 15 años que se debe retener la historia clínica contados a partir de la fecha de la última atención al usuario. Los 5 primeros años dicha retención se debe realizar, se debe conservar en el archivo de gestión y los 10 años siguientes se debe llevar a cabo en el archivo central. Con respecto, seguimos con este tema de la retención y el tiempo de conservación para las historias clínicas de víctimas de violencias de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario. Los términos de retención y conservación documental se duplicarán. Y las historias clínicas que las instituciones de servicios de salud deben hacer una retención permanente son aquellas historias de usuarios que que hagan parte de un proceso relacionado con delitos de lesa humanidad. Es decir, estas historias siempre deben conservarlas las instituciones de salud y esto lo deben hacer en el archivo histórico. Con respecto al Comité de Historias Clínicas, es el conjunto de personas que al interior de una institución prestadora de servicios de salud se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Son funciones de este comité promover en la institución la adopción de las normas nacionales sobre historia clínica y velar por que las instituciones cumplan estas normas, elaborar y sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de los registros clínicos del prestador, incluida la historia clínica, elevar a la dirección y al comité técnico científico recomendaciones sobre los formatos de los registros específicos
y anexos que deban contener la historia clínica, así como los mecanismos para mejorar los registros en ella consignados. Vigilar que se promuevan los recursos necesarios para la administración y el funcionamiento del archivo de historias clínicas. Bueno, ya yendo un poco a la práctica y a las auditorías que se han realizado al interior de la ESE con respecto a las historias clínicas a los diferentes profesionales de salud, tenemos unos hallazgos que hemos encontrado a los médicos y pues son unos hallazgos que queremos socializarlos pues para que tengamos en cuenta. Ya hemos conocido la importancia de este documento que es la historia clínica, que es un documento legal que en cualquier momento puede ser requerido tanto por el usuario o por cualquier entidad de control o por cualquier ente judicial, y que por lo tanto es muy importante que nosotros realicemos este documento de acuerdo a la normatividad y que cumplamos lo que se debe registrar. Hemos encontrado puntos muy álgicos y relacionados con el no registro adecuado de los signos vitales en las historias clínicas. Hace falta la tensión arterial, hace falta la frecuencia cardíaca. Muchas veces niños que ingresan al servicio de urgencias con signos de dificultad respiratoria y no está registrada la frecuencia respiratoria. Algo tan básico como un paciente con falla respiratoria y no está registrada la frecuencia respiratoria, o existe una frecuencia respiratoria de 20, es decir, normal, para un paciente que acude y que en el motivo de consulta y en la enfermedad actual registramos ingresa porque está respirando mal o porque está respirando rápido. Otra cosa muy importante que hemos evidenciado es que no se registra la talla de los pacientes, no pesamos adecuadamente los pacientes, no realizamos la adecuada valoración nutricional, no registramos el índice de masa corporal, y lo que hemos evidenciado es que niños desnutridos no se están clasificando adecuadamente, o niños que no están desnutridos los estamos clasificando cuando lo hacemos como desnutridos. Algo muy importante es no se están registrando los antecedentes, tanto personales como los antecedentes familiares. Simplemente estamos haciendo una historia clínica como muy rápido y no nos estamos haciendo como la pausa y haciendo el registro adecuado y el adecuado interrogatorio para el paciente, y registrar un dato tan importante como son los antecedentes, por todo lo que esta información nos pueda llevar en el proceso de atención del paciente. Y como les decía hace un rato, la situación legal a la que en ese momento nosotros nos podemos incurrir al no realizar adecuadamente un registro en la historia clínica. Hemos encontrado también incoherencia con respecto a los hallazgos al examen físico, y el diagnóstico que finalmente estamos registrando puede ser por desconocimiento del CIE-10 o porque finalmente no estamos haciendo las cosas correctamente como la deberíamos hacer. Y por último, dentro de los principales hallazgos en la evaluación de las historias clínicas está la no adherencia a guías de manejo. Ese es un tema que pues es bien importante porque estamos observando manejos antibióticos que no se están ajustando a la racionalidad técnico-científica, y pues cada médico está tomando su propio criterio para manejar diferentes patologías. Hemos evaluado enfermedad diarreica aguda en niños, un ejemplo, y vemos manejos antibióticos que no son los adecuados y que no están acordes con ninguna guía de práctica clínica. Ya hablando de las notas de enfermería, es el registro ordenado y periódico de los diferentes procesos del paciente. En ella queda la evolución de enfermería, donde se plasma la situación real del paciente y las diferentes actividades que se realizan en cada uno de los turnos. El objetivo en esas notas de enfermería pues es llevar un registro escrito de los cambios efectuados en el estado del paciente, dejar constancia de los problemas presentados por el paciente y los cuidados de enfermería brindados, colaborar con el médico en el diagnóstico del paciente, servir como instrumento de información en el campo de la salud como documento científico legal.
Estas notas de enfermería y cualquier nota de evolución también en el ámbito médico la podemos realizar siguiendo esta presentación, el subjetivo, el objetivo, el análisis y el plan. Con respecto al subjetivo, pues nos dice lo que el paciente siente y la forma en que lo expresa. El objetivo son los signos vitales y las ayudas diagnósticas que le vamos a realizar al paciente, el examen físico cefalocaudal, el análisis ya es la interpretación en conjunto tanto de este subjetivo como de este objetivo, y finalmente la P, plan. Aquí vamos a registrar lo que es el diagnóstico, el plan terapéutico, el seguimiento, la educación y todas las instrucciones y recomendaciones y signos de alarma que se le vayan a dar al paciente. Finalmente, los 5 componentes principales de la historia clínica son los datos objetivos proporcionados por el paciente, los datos objetivos obtenidos de la exploración física y de las exploraciones complementarias, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Y la historia clínica en la actualidad pues tiene 2 tipos de soportes, las historias clínicas que se realizan en físico, los formatos, y la historia clínica electrónica. En el caso de la S. Carmen Emilia, como les comentaba anteriormente, pues tenemos la historia clínica electrónica. Muy importante tener en cuenta los registros de enfermería. También en las auditorías que se han realizado hemos encontrado muchas falencias en el registro de las enfermeras, de las diferentes auxiliares de enfermería, no adherencia a los protocolos de venopunción, a los protocolos de aplicación de medicamentos por las diferentes vías, y esto nos ha llevado a la presentación de algunos eventos adversos relacionados con celulitis, con flebitis, y pues realmente muy importante que ustedes como enfermera que hacen parte de este proceso de atención nos adhiramos a todos los procesos y a todas las guías de manejo y a los protocolos institucionales. Bueno, eso es todo lo relacionado con la historia clínica, el tema que traíamos para el día de hoy. Esperamos sea muy de ayuda para que los diferentes profesionales de la S. Carmen Emilia, los médicos, las enfermeras, los odontólogos, las bacteriólogas y todos los profesionales de salud que trabajamos en esta importante institución de la ciudad de Neiva, realicemos un adecuado registro en la historia clínica para beneficio de nuestros pacientes, para beneficio nuestro y para beneficio de nuestra institución. Les agradezco su participación.